Vamos con la historia interminable de Cataluña. Estaba convocado para el próximo lunes un incierto pleno de investidura en el Parlamento. El Tribunal Constitucional ha denegado esta semana la excarcelación al candidato propuesto, el preso Jordi Sánchez. La investigación, señores, revela que el llamado procés inconstitucional se activó para tapar la corrupción del 3%. Un invierno que no acaba de despedirse, una primavera tímida que apenas despunta. La sucesión de los días y las dudas mantienen vivos el dilema y la incertidumbre en el Parque de la Ciudadela, enclave plácido de un Parlamento que no verá a Jordi Sánchez acudir a la sesión de investidura que había sido convocada para el lunes y que ha sido aplazada sine die por el presidente de la Cámara, Roger Torrent. No hay ninguna voluntad real de investir a un presidente de la Generalitat que pueda hacer lo que pide no solo el constitucionalismo, sino también los comunes, que es que haya un gobierno efectivo en Cataluña, sino que el único objetivo del independentismo hoy es alargar el conflicto. Creo que habrá un acuerdo y habrá un presidente de la Generalitat, pero creo que ese presidente, pues me temo que por razones judiciales no será Jordi Sánchez y que podría ser Jordi Turull o quizás el Sartadi. Pero creo que las fuerzas independentistas se pondrán de acuerdo para que haya un presidente. Dejó dicho hace más de 2500 años Parménides, considerado padre de la metafísica occidental, que lo que es y lo que no es no puede ser ni pensarse. Distinguía el Delea entre la vía de la verdad y la vía de las opiniones de los mortales, y así sostenía que de la nada, nada surge. Hoy los físicos del siglo XXI dicen que el vacío no existe, está lleno de materia oscura. No hay ninguna voluntad de constituir un gobierno normal que tenga un presidente efectivo y que pueda nombrar un Consell Executiu que gobierne en Cataluña como yo creo que la mayoría de catalanes quieren. El único objetivo de proponer ahora a Sánchez como candidato a la presidencia de la Generalitat es poder incrementar el tono sobre los agravios, el poder decir que hay un país opresor, un gobierno que quiere reprimir al independentismo y, por lo tanto, prolongar una situación en la que se mantenga el 155, porque el independentismo está mucho más cómodo en la afrenta que no teniendo responsabilidades. Lo que se quiere es poner en evidencia que el presidente, que sería Puigdemont, que es quien contaría con la mayor parte de los votos del Parlamento de Cataluña, no puede ser elegido. Después de Puigdemont no podría ser elegido, según si pone trabas la justicia española o considera que no puede salir de la prisión de Soto del Real, Jordi Sánchez, que está en prisión preventiva. Por lo tanto, se tendría que ir a un plan C. Es que están jugando de alguna manera a hacer ver que presentando estas personas que se sabe positivamente que por aplicación del Estado de Derecho no van a poder gobernar, de esta manera continuarán acusando ellos a España, que es un Estado antidemocrático, porque no les deja ejercer sus derechos. Bueno, oigan, esto es fraude de ley. Esto es fraude de ley porque todas estas personas, cuando se presentaron a las elecciones, prácticamente todas ellas ya estaban inmersas en causas judiciales. Precisamente las presentaron inmersas en causas judiciales para poder provocar y continuar con el enfrentamiento. Enfrentamientos, rifirrafes y desencuentros han tenido estos días su cuota de protagonismo, a veces inesperados. Por las mentiras y que es contra la ley que ustedes están haciendo, voto yo que todos ustedes van a la prisión. Desde el Tribunal Supremo, el juez Llarena ha rechazado la excarcelación para la investidura de Jordi Sánchez por la incitación a la violencia para la secesión. En consecuencia, Torrent ha desconvocado el pleno de investidura hasta que se pronuncie sobre la situación de Sánchez el Tribunal de Estrasburgo al que han recurrido. El actual impasse arrancaba con la convocatoria de un pleno de investidura que ahora ha quedado sin contenido tras la renuncia desde Bruselas del que hasta ese momento se tenía como único candidato posible. En compensación, la mesa del Parlamento asumía una resolución de reconocimiento simbólico. El reconocimiento que hizo el Parlamento en una resolución hace unos pocos días no tiene eso ningún sentido, pero absolutamente ninguno, porque solo es presidente de la Generalitat aquella persona que es elegida por el Parlamento y toma posesión de su cargo.
Y eso es lo que llamamos la legitimidad de origen, que tiene que continuar con legitimidad de ejercicio. Y esa legitimidad de ejercicio se pierde cuando aquel que ha podido ser elegido con legitimidad de origen deja de ejercer su función de acuerdo con la ley y entonces ya no es presidente legítimo. Él se autoinviste presidente de la República, él se sigue considerando a sí mismo presidente de la Generalitat legítima y por lo tanto él cree que tiene derecho a decidir a quién se pone y a quién no. En la Edad Moderna los reyes hacían una cosa que se llamaba resignatio in favore y renunciaban a favor de un válido. Pues Puigdemont en el fondo actúa como un rey absolutista de la Edad Moderna, saltándose no ya cualquier concepto legal, sino también cualquier atisbo de democracia. Pero el candidato propuesto, Jordi Sánchez, tampoco ha conseguido pasar de tentativa. No estaba claro que pudiera concretarse después de que la CUP anunciara que no le daría sus votos. La CUP dice, nosotros no tiramos hacia atrás, vamos hacia adelante, la República es factible, cueste lo que cueste. Y la CUP dice, nosotros teníamos un acuerdo para elegir a Carles Puigdemont, pero no es un acuerdo para elegir a Jordi Sánchez, ni sobre todo para hacer políticas desde su punto de vista que serían continuistas con una posición de comunidad autónoma. Llegados a este punto, los representantes de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana elaboraban una nueva propuesta conjunta para intentar recuperar el apoyo de la formación antisistema, que sin embargo resulta ya intrascendente tras la decisión judicial. Por otra parte, esta semana, que arrancaba con la primera manifestación propia de Tabarnia, también se ha hablado de las escuchas ilegales y el espionaje a periodistas, medios y políticos no independentistas que se habrían realizado con medios y personal relacionado con la policía autonómica. Y todo eso se ha hecho con dinero público, parte de ese dinero procedente del FLA, o sea, de todos los españoles, dirigido y mandado por políticos independentistas, y de eso en Cataluña no se habla, porque en realidad sigue habiendo miedo y un manto de silencio sobre cuáles son las formas de verdad de actuar del nacionalismo, que son totalitarias. Así como de los posibles vínculos del Procés con las tramas de corrupción, como el caso Palau y el caso 3%. Yo creo que el Procés ha ido por un lado y los hechos de corrupción por otro. De alguna forma, quizá ha habido en algún momento un intento de utilización política, pero creo que el Procés básicamente es un proceso que sale bastante desde la base, bastante desde la ciudadanía. En el año 2011 ya hubo una reunión, que en este caso la promovió Convergencia con los hijos del expresidente Pujol, por el cual se establecía cuál era la estrategia para poner en marcha el Procés y que el único fin del Procés era tapar la corrupción. Y ahí, y hablamos del año 11 y por lo tanto de eso han pasado 7 años, se inició ya un proyecto político basado en la desestabilización de las instituciones de Cataluña. Estamos en este caso con el lío, que es un lío perpetuo, bueno, ojalá no sea perpetuo, pero es un lío permanente en estos momentos de rizar el rizo con todo lo que son requisitos y mecanismos legales. Todo esto en un momento en el que las encuestas del CIS reflejan que la preocupación de los españoles ante el desafío independentista registra una caída de 20 puntos desde octubre y deja de estar entre los 3 problemas más importantes del país.